Ese es el tema de hoy, la llenura del Espíritu Santo. Y cuando la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, esto solamente se ve así que el Señor la envíe y lo vea tan necesario, sin acepción de personas, sin distingo de raza, de lengua, de edades, de clase social. Esto solamente se puede ver en el Nuevo Testamento. Eso no se veía en el Antiguo Testamento, ni con toda la ley de Moisés, ni con todas las normas y las reglas. Nadie pudo tener este privilegio. Es más, dice la palabra que Moisés deseaba esto. Isaías, Elías, todos estos grandes profetas desearon esto. Y con todo lo que Elías hacía llover fuego del cielo y era poderoso, le llamaban el profeta de fuego. Con todo lo que Moisés hablaba con Dios cara a cara, todo esto, dice la Biblia que ellos deseaban ver esto. No se les dio el privilegio, como se nos da a ti y a mí hoy. Y todo esto viene a través del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, de Jesucristo, de su muerte y resurrección. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que ellos antes no tenían poder. No lo tenían. Estaban acompañados de Jesús. Estaban en el ministerio de Jesús. Todos los días salían, predicaban, Jesús hacía milagros, hacía señales, pero ellos no tenían ese poder. Solo lo tenía Jesús. ¿Jesús por qué lo tenía? Porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba dentro de Jesús. Pero por estar dentro de Jesús, tenía límites. Porque Jesús todavía estaba en la carne. Así como estamos tú y yo hoy. ¿Ya? Tenemos límites porque estamos dentro de un estuche de carne y hueso. Como cuando usted mete un ave en una jaula. Ahí están las alas, el ave está viva, pero la jaula no lo deja volar. Está allá adentro. Ahí come, ahí canta todo, pero el ave no puede salir porque tiene una jaula. Digamos que tú y yo tenemos una jaula. Así estaban los apóstoles, así estaba Jesús. El mismo Jesús estaba así, por eso Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Él tenía que dejar ese estuche. Él tenía que salir de esa jaula. ¿Para qué? Para que el reino se extendiera. Pero antes de salir de esa jaula, ya él tenía un grupo escogido. Porque digamos que ese pájaro, estoy haciendo una analogía, ese pájaro que sale de la jaula, o ese espíritu que sale del cuerpo de Jesús, ya no tiene límite, ya no tiene jaula, ya no tiene paredes. Entonces, por eso él preparó a esos 12 y a muchos más, y le dijo: ustedes van a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que estaba en Jesús. Y recuerden que Jesús tuvo que morir para salir de esa jaula, de ese cuerpo. Cuando resucitó y se levantó de la tumba, porque Jesús le quitó el aguijón a la muerte, venció el sepulcro. Cuando se levantó de allí, ya ese cuerpo de Jesús no tenía límite ya. Ya era el mismo Espíritu Santo andando. Entonces Jesús dijo: yo me voy, pero ahora me voy a multiplicar. Yo envío el Espíritu Santo y habrá millones y millones y millones y millones al mismo tiempo. Cosas que él en la carne no podía hacer, porque Jesús tenía que caminar. Recuerden que tenía que caminar. Dice la Biblia que caminaba Jesús por pueblos,
por aldeas, por las ciudades, entraba al templo, le daba hambre, le daba sed. Todo esto lo hacía porque todavía estaba con límites. Pero cuando salió de allá, mostró que no tenía límites, porque se le aparecía de repente a los apóstoles, sin tocar la puerta. Nadie le abría la puerta y de repente entraba y comía con ellos y todo. Y se aparecía al uno, se aparecía al otro, dice que se le aparecía. Y la gente estaba como loca, como diciendo, esto no es verdad, esto tiene que ser una locura como colectiva. Eso es lo que los psicólogos llaman, sí, como algo colectivo, que todo el mundo ve lo mismo y siente lo mismo, pero que es mentira, son psicosis. Acá parecía eso, pero era verdad, Jesús se le aparecía y muchos no creyeron, de los apóstoles no creyeron. Y él se les aparecía. Pero dijo, es necesario que yo me vaya, es necesario, no me puedo quedar aquí. Y yo no los dejo solos. Yo enviaré otro consolador, otro que los acompañe, que los guíe, que esté con ustedes, mandaré otro, el cual estará con ustedes todos los días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en las buenas, en las malas, cuando hay, cuando no hay, en todas las ocasiones, Él va a estar allí. Allí va a estar, hasta el fin del mundo. Por eso Jesús dijo, no se muevan, cuando se les apareció, porque Jesús después que murió, Él se les apareció durante 40 días y les seguía enseñando el reino. No les habló de religión, no les habló de doctrina de los fariseos ni de los saduceos, no les habló de otra cosa, les habló de reino, de reino. Durante 40 días les reforzó y dijo, no se muevan de aquí hasta que no sean llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos, para que puedan hablar, para que puedan hacer lo que yo hago. Incluso en otra parte dice, y harán cosas mayores que yo. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Cosas mayores quiere decir, si yo en un día, decía Jesús, por decir algo, acá estoy parafraseando un poco, como llevando a que puedan entender más. Si yo en un día puedo caminar 5 barrios, en un segundo puedo abarcar el planeta Tierra. En un segundo. ¿Por qué? Porque mi espíritu va a estar en muchas personas al mismo tiempo, en miles, en millones de personas al mismo tiempo. Entonces, mire, harán cosas mayores que yo y muchas más cosas que podemos hacer. Y también dice en Hechos 2, versículo 4. Vamos a leer Hechos 2, versículo 4. Es bueno que tomen nota y ustedes luego estudien en su propia Biblia. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando estaban ellos orando, que Él les dijo, no se muevan de aquí, quédense quietos, oren, esperen, no salgan así porque los van a derrotar, no salgan así porque les va a dar miedo lo que van a ver, lo que van a escuchar, lo que van a vivir, a experimentar, no salgan así, esperen. Y el 4 dice, y fueron todos llenos. Lleno quiere decir que se metió adentro. Cuando tú llenas una botella, es porque le echas adentro el líquido, eso se llama lleno. Pero si la botella está vacía y tú la tapas y le echas agua por fuera, simplemente la estás humedeciendo, ¿sí? La estás como bañando con esa agua, pero adentro está vacía la botella. Pero acá no solamente estaba el agua por fuera, sino que la llenó adentro. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, la promesa se cumple, lo que Jesús dijo, hasta que no sean llenos adentro del Espíritu Santo, no se muevan. Y se sintió enseguida la manifestación. Este tema es importante porque nosotros tenemos un poder que hemos ignorado, que hemos descuidado. Si lo ignoramos, pues peor todavía, pero si sabemos que está ahí y lo hemos descuidado, entonces hay un problema también muy serio. Y es que no se está dando el lugar que merece este don o este privilegio. ¿Y qué pasó cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. O sea, comenzaron a hablar otros idiomas. Si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, se dará cuenta que ahí congregados con ellos no estaban ellos solamente. Había mucha gente de muchos países. Por decir algo, digamos que cayó aquí en Santa Marta
Y aquí pueden haber gente de Egipto, de Grecia, de España, de Francia, de Estados Unidos, de Canadá, de México, de cualquiera. Pueden venir. Y todos, si algunos de los que están conectados aquí empiezan a hablar en otro idioma que no sabe, que no es el español, y de repente te entiende el francés, te entiende el inglés, te entiende el chino, te entiende el hebreo, te entienden muchas personas de otros países, ahí está pasando algo raro porque esas lenguas no las hablas tú nada más hablas el español, pero te están escuchando muchos más y te están entendiendo. A eso se refería, y fueron todos llenos del Espíritu y hablaban otros idiomas u otras lenguas, según el Espíritu les diese que hablasen. ¿Con qué fin hizo el Espíritu eso? No porque era loco y todo el mundo empezó a hablar lo que era, no. Era porque cada uno en lo que hablaba estaba predicando a Jesucristo. Cada uno hablaba en un idioma. Y si había un griego allí, estaba oyendo el evangelio en su idioma. Si había un romano, estaba oyendo allí su lengua. Y cualquiera que estuviera ahí, estaba escuchando en su propia lengua este evangelio. Mire, para ese es el don del Espíritu Santo. Ahora usted dirá, ¿y cuál es el don de lengua entonces? O sea, otras lenguas angelicales, y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces es otro tipo de lengua. Eso solamente se comunica con el Espíritu Santo y más nadie te lo entiende, ni el diablo te lo entiende. Solamente el Espíritu Santo es el que entiende las lenguas. Por eso es uno de los regalos que Dios nos da. Entonces, para que el Espíritu Santo se mantenga allí, se tiene que manifestar. O sea, ¿cómo sabe uno si tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo sabe uno si la persona tiene el Espíritu Santo? El Señor dice, por los frutos los conocerán. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, si hay muchos árboles de mango, y todas las hojas se parecen, ¿cierto? Pero ese mango tiene diferentes clases. Está el mango de azúcar, está el mango Tommy, está el mango, una cantidad de mangos. Entonces se va a conocer es cuando florezca, cuando dé frutos, porque las hojas se parecen, pero los frutos son los que lo distinguen. ¿Cómo sabe uno si la persona o uno tiene el Espíritu Santo? No es por los dones. Los dones son regalos, es por los frutos. Y siempre yo hago comparaciones. De pronto uno como profesor siempre tiende a que el alumno le entienda más. Yo he sido profesora. Y yo siempre hago como comparaciones para que el estudiante me entienda. Acá en este caso, yo lo llevo a una comparación con una persona que tiene un problema de salud. Y el problema de salud es que tiene anemia. ¿Sí? Tiene anemia. Tiene la hemoglobina muy bajita y se ve pálida, ¿cierto? Se ve muy pálida. Pero esa persona, en vez de tratarse por dentro, entonces compra rubor, compra maquillaje, compra base para el rostro y un experto maquillador la pone hermosa, esa piel así reluciente, esas mejillas rosaditas, esos labios rojos y se ve muy hermosa, pero lávale la cara para ver qué pasa. Échale jabón y agua o límpiale, otra vez se ve como es la realidad. Así son los dones y son los frutos lo de adentro. Si esa persona de verdad trata la enfermedad por dentro y empieza a subir la hemoglobina, empieza a buscar un doctor o una persona experta y empieza a tratarse la hemoglobina, esa persona, aunque no se eche maquillaje, cualquiera que la vea, un doctor especialista se dará cuenta que tiene un buen semblante, que no se ve pálido, que no se le ven los labios pálidos, que no se le ven los ojos amarillos, que no se ve mal, que se ve bien, y eso va por dentro. Así son los frutos del Espíritu. Se notan desde afuera, se notan. Eso no hay que maquillar nada, se notan desde afuera. En cambio, los dones, la persona puede estar muriéndose por dentro sin
sin la llenura del Espíritu Santo, pero puede tener dones, ¿sí? Usted dirá, ay, ¿por qué fulanito que es bien mundano, ora a los enfermos y se sana? Porque él no tiene los frutos, o sea, eso no va por dentro, es un regalo. Los dones son regalos, y los regalos no son propios de uno, son obsequios que se le dan a una persona sin que lo merezca siquiera. ¿Ya? Entonces, por eso la diferencia entre don y espíritu. Y al reino de los cielos no se entra por los dones, no se entra por los dones. Y eso es lo que va a hacer el anticristo cuando venga. Va a engañar a muchos porque todavía no saben diferenciar entre dones y espíritu. Dones y frutos, perdón. Y el Señor dijo es, por los frutos que seremos conocidos, no por los dones. El anticristo lo que va a hacer es señales y va a hacer milagros y prodigios de tal manera, dice la Biblia, que si fuera posible, engañaría a los escogidos. Porque se dejan llevar por lo que ven y no por los frutos, no por el resultado. Los frutos son resultados de una vida llena del Espíritu Santo. Vamos a verla porque es que esto hay que tenerlo bien claro para que entendamos el poder del Espíritu Santo, cómo cuidarlo, cómo usarlo, o sea, cómo sacar provecho. Gálatas 5, 16 al 18. Dice así, Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Mire que ahí hay una lucha, ¿sí? La carne, que es el estuche donde estamos metidos, ella siempre tiene sus obras. Y el Espíritu que está dentro de nosotros también está allí con su fruto. Entonces esos chocan y vamos a ver quién tiene más fuerza, quién tiene más poder. Entonces dice, la obra del Espíritu y de la carne, ellos chocan, ¿sí? Se contradicen siempre. Estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Y hay una lucha fuerte. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, ellas se dejan ver, no hay que adivinar para saber cuáles son. Ellas se dejan ver claritas. ¿Por qué? Por manifestarse. Y dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas parecidas a estas, acerca de las cuales les amonesto, dice aquí el apóstol, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora viene el fruto del Espíritu Santo. Ya vimos el de la carne que está ahí, que es este estuche que tenemos, que todos los días nos dice, ¿sabe qué nos dice esta carne? No ores, no leas Biblia, no vayas a la iglesia, no cantes, no alabes, no escuches a otro que predique de Dios. Mejor diviértete, sé feliz, eres joven, estás vivo, es lo único que te lleva. Tómate una, tómate otra, fúmate esto, fúmate lo otro. No es nada tener satisfacción carnal, eso no es nada, eso es normal, Dios te hizo así. A mí me han mandado un mensaje y yo los bloqueo, porque me están atacando, porque soy pastora y porque predico. Esas personas que escuchan este mensaje que estoy grabando, me mandan mensajes por WhatsApp, diciéndome que ese Dios no es el Dios bueno, porque está prohibiendo tener placeres sexuales, porque está prohibiendo ser feliz en tu manera, a tu manera, que alguien te quiere controlar, que alguien quiere decirte qué debes y qué no debes de hacer. O sea, están atacando fuerte, pero como yo estoy preparada, yo les contesto y después los bloqueo. Porque no me interesa, no soy caneca del diablo para recibir su basura. Yo sé lo que tengo, lo que quiero, y sé que el Espíritu Santo es el dueño de mi vida, y Él es el que me guía y me dice para dónde voy, qué no debo hacer y qué debo hacer, y a quién debo escuchar y a quién no debo escuchar. Entonces dice, estos son los frutos del Espíritu. Ya leímos los de la carne, que son fuertes, son fuertes. Ahora vienen los del Espíritu. Está la balanza.
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Cuando tú ves a alguien que es amoroso, tú no tienes que preguntarle, ¿eres cristiano? No tienes que preguntarle. Cuando tú ves a alguien que tiene gozo, que aunque tenga el difunto ahí enfrente o tenga la nevera vacía o le hayan cortado la luz o le hayan dicho de todo, está contento. Y no por lo que le está pasando, sino porque el que está adentro le da ese gozo. No tienes que preguntarle si es cristiano. Eso se le nota solo. Tiene paz. Esa paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento, no es la paz de un cheque que te llegó, ni es la paz de un contrato que te dieron, ni es la paz de una reconciliación de tu marido o de tu esposa. No, esa paz no la da. Es una paz muy diferente, que aunque te dejen solo, aunque se vaya tu pareja, aunque te dejen, aunque se vayan los hijos, aunque se vayan los padres, como dice la palabra, aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Con todo. Esa es la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa fe que tú no ves nada, pero tú sabes que ahí está. Que esa enfermedad no se cura, pero tú sabes que el Señor dijo, yo soy tu sanador. Que no tienes ni una moneda en el bolsillo. Que nadie te está regalando nada. Pero tú dices, Jehová es mi proveedor. Jehová es el que provee. Él es el dueño de la plata y del oro. Y si Él sostuvo a más de 2 millones de personas en el desierto, con comida, con zapatos, con ropa, con agua, y ninguno murió de hambre, entonces es el mismo que está dentro de mí. Ya está dentro, ya no está afuera, está dentro. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, aquí están, pero los que son de Cristo, o sea, los que tienen al Espíritu Santo adentro, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya la mataron. Ella está ahí, pero está crucificada. Ella está ahí, pero a ti te dice, mira, ve unas cervecitas. Tú dices, guácala, me da asco. No siento, no quiero, no me gusta. La crucifico. Que mira que vamos a hacer lo otro, que vamos a hacer esto, que nadie se va a dar cuenta, pero lo vamos a hacer. Tú sabes que el que está dentro de ti te está viendo. Y tú crucificas la carne. Y tú la sacrificas. Tú dices, no te voy a dar gusto, porque si yo te doy gusto, el Espíritu Santo empieza a entristecerse. La Biblia dice, no entristezcas al Espíritu Santo. Él se entristece cuando nosotros le damos gusto a la carne. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo cuando un cristiano se pega su borrachera? ¿Cómo se siente? Triste. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo cuando una persona que se llama el templo de Él, donde Él vive, empieza a pelear, empieza a decir groserías, a maldecir con su boca, con la misma boca con que alaba al Señor, con esa misma boca empieza a maldecir, con esa misma boca empieza a hablar mal, a hablar peste y a dañar a otros? Con esa misma boca hiere corazones, hiere vidas, levanta chisme, levanta cuento, murmura, con esa misma boca cuando te dice, Padre del cielo, te adoramos, soy tu templo, santificado sea tu nombre. No lo está santificando, lo está ensuciando. Entonces, el que es de Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones. Ella está ahí. Uno la viste, la cambia, le echa perfume, pero ya está ahí controlada. La carne nunca te va a dejar. Tienes que crucificarla. La única forma en que la carne te deje es que el Señor te lleve. Es que el Señor nos lleve ya. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, no en el espíritu, lo tenía en la carne. Y él dice que clamaba mucho a Dios porque fue un apóstol que tenía muchos dones, tenía varios ministerios, o sea, era completo. Tenía los frutos, tenía los dones, tenía los ministerios, era casi perfecto. Pero para que no se le subiera el ego, para que no fuera prepotente y jactancioso, que fue lo que le pasó a Lucifer, que fue tan perfecto y se enorgulleció tanto que pecó.
La arrogancia y el orgullo es un pecado y el Señor lo cortó. Pero a Pablo, para no quitarle todo eso, le dejó un aguijón de la carne. Y Pablo luchaba, dice Pablo que él rogaba a Dios. Pablo tenía tanto poder que hasta los paños que él mandaba para sanar a otros, se sanaban. Pablo subió al cielo, Pablo fue arrebatado. Él dice, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero yo fui al cielo y hablé con Dios y vi cosas que hombre no ve, que ojos no oyen, ni oídos han escuchado y que ojos no han visto. Sin embargo, Dios le dejó un aguijón. Y dice que cuando le clamaba a Dios que le quitara ese aguijón, todavía nadie ha descubierto cuál fue ese aguijón. Muchos teólogos no saben todavía, ni sabrán. Solo en el cielo yo le voy a preguntar a Pablo cuál era tu aguijón, que nadie pudo decir cuál es el guardado que tenías tú. Y era en la carne. Y el Señor, ¿qué le respondía? Bástate mi gracia, no te lo voy a quitar. De pronto tú y yo tenemos un aguijón. Si vamos creciendo en el ministerio, si vamos creciendo en el espíritu, si vamos creciendo en dones, en frutos, el Señor dice, ahí te dejo un aguijón, para que cada vez que te quieras subir te puye y te acuerdes que eres carne y que tienes que depender de mí. O si no, te elevas como Lucifer y tendré que derribarte a tierra. Entonces, pues gracias a Dios porque nos queda un aguijón. Cada quien tiene el suyo y lucha con él todos los días. Pero no nos va a matar. Simplemente nos recuerda que somos humanos y que dependemos 100% del Señor y que no podemos sacarlo de nuestras vidas. Entonces, estos son los frutos que son más importantes que los dones. Ahora vamos a ver los regalos. Ya está dentro de ti, ya está dentro de mí, ya tenemos todo esto. Todo esto. Hay gente que dice, fulanito es bobo porque no se defiende. No. Nosotros sabemos que el que se mete con nosotros se está metiendo con el que está dentro de nosotros. Como Pablo, que pensó que estaba persiguiendo a la iglesia y sacaba a los hermanos de los lugares donde estaban congregándose, orando, y los traía arrastrando y los mataba. Hasta conseguía cartas con permisos sellados y todo y firmados por el gobierno para matarlos. Y persiguiendo a los cristianos se le aparece Jesús, que es el que está hoy viviendo dentro de ti y dentro de mí. Y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo nunca te he perseguido a ti. Estoy persiguiendo son estos locos que andan cantando, que andan orando, que andan diciendo que tienen otro reino. ¿Cuál reino? Aquí el reino es el de César. ¿Por qué me persigues? Yo soy a quien tú persigues. Por eso nosotros, cuando entendemos que Él vive dentro de nosotros, no nos defendemos. Porque está atacando es el que está dentro de nosotros. Y ya hay de aquel que se mete con el que está dentro de nosotros. Hasta ahora, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, no hemos visto una sola persona que se haya levantado contra una hija o un hijo lleno del Espíritu Santo que esté contando el cuento con risa o que esté contándolo brincando de alegría. Si no están muertos, están pidiendo la muerte porque se metieron con lo prohibido, tocaron lo intocable, se metieron con el que dice, mía la venganza, yo pagaré. A nosotros nos dicen bobos, nos dicen tontos, que porque tú... No, el que está dentro de nosotros se sabe defender solito. Y nosotros solamente le damos el lugar que él se merece. Vamos a buscar cuáles son los regalos, que son los que se ven, que no merecemos, pero que son necesarios para llevar también este reino con poder. Y es 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, del 1 al 11. Y dice así, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales, o sea, los regalos. No vienen de adentro, vienen de afuera. Quiero que entendamos esto. Los frutos van por dentro. Los dones van por fuera. Son regalos. Dice, cuando eran gentiles, Dios se extraviaba llevados como que llevaba a los ídolos mudos. Ustedes hacían todo esto. Por tanto, yo les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, o sea que hay muchos dones diferentes,
pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, o sea, de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, o sea, de manera de Dios operar o de trabajar. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Por eso es que no podemos, hermanos, pensar que si no lo hago como lo hace fulanito, entonces no es de Dios. Porque si Dios tiene variedad, con muchas formas diferentes de manifestarse, y todo lo han cuadriculado y todo lo han metido en una norma. Entonces, ¿dónde está esta palabra donde dice que hay diversidad de operaciones, de acciones, y Dios hace como Él quiere? Yo he escuchado testimonios de hermanos que sanan de la manera en que el Espíritu le dice. Escuché una hermana que el Espíritu le dijo que pintara. Y eso fue algo extraordinario porque a mí nunca me ha dicho eso. Si no me lo dice, no lo hago. Pero esa hermana que era pastora, también era pintora. Y el Señor le dijo que iba a sanar cuando ella pintara. Por ejemplo, ella veía un paciente con muchos problemas de salud. Y ella, si lo veía en silla de ruedas, ella lo pintaba danzando o saltando. Y se lo mostraba. Y la persona cuando lo veía se levantaba. Pero en sí no era ella, era el Espíritu Santo usando el talento que le dio a ella para levantarla. También dice que cuando los veía depresivos, muy depresivos, ella los pintaba, el mismo paciente depresivo, con intentos de suicidio, los pintaba riéndose, los pintaba cantando, o sea, un rostro feliz. Y cuando se veían, el Espíritu inmediatamente le hacía el milagro. Entonces mire que hay diversidad de operaciones. Entonces no pongamos, hay gente que por ignorancia blasfeman contra el Espíritu Santo, y eso es peligroso. Si tú no entiendes la palabra de Dios, no abras la boca para señalar o juzgar que eso no es de Dios. Yo no digo. A mí alguien una vez me dijo, oye, fulanito no es cristiano, es de otra religión, pero sana enfermo en el nombre de Jesús. Y llegan los buses de diferentes ciudades, llegan y se sanan todos. No es el Espíritu, ¿verdad? Yo dije, si es el Espíritu, mejor te calles. Porque fue cuando los apóstoles dijeron, Señor, Señor, vinieron contentos pensando que Jesús los iba a felicitar por eso. Señor, allá encontramos unos que no eran de nosotros, que también estaban echando fuera demonios y estaban orando por los enfermos. Y se lo prohibimos. Quiero que sepas que nosotros se lo prohibimos porque no eran de los nuestros. Y Jesús los reprendió. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, le quiso decir, si ellos los hacen, es porque yo estoy allá. Es porque viene de parte del Padre. Por eso el Señor dice aquí que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces no nos pongamos a criticar a otros que hagan cosas en el nombre del Señor con diferentes operaciones porque a nosotros no nos lo mostró así, o porque no lo hizo el pastor, o porque en la Biblia no está. Yo no me atrevería nunca. Hay un hermano que Dios usa, le dio un bibliazo al otro en el estómago, casi lo mata, y le hizo vomitar el tumor. Yo no me atrevo ni con la mano a empujar a nadie, porque a mí Dios no me ha dicho eso. Le dio un bibliazo, yo no le meto un bibliazo a nadie porque me echan la policía, me arrestan y soy loca. Y él se lo dio así, estaban en público. Le dio un bibliazo y lo mandó al piso por allá y lo mató. Y cuando se paró estaba sano. Pero si la hace una persona que no está bajo la guía del Espíritu Santo, se mete en problemas serios y en vez de sanarse lo mata. Entonces, mi hermano, los dones del Espíritu Santo son diferentes y son regalos de Dios para su iglesia, para que pueda extender el reino con señales y prodigios. Entonces también dice la Biblia, entre los dones está, dice palabra de sabiduría. Hay gente que dice palabra de sabiduría, palabra de ciencia, revelar cosas
tienen conocimiento, y dice, wow, ¿este cómo sabe tanto? A otros fe, por el mismo Espíritu, miren la diferencia. A otros dones de sanidades, no de sanidad, sino de sanidades, o sea, plural, muchas sanidades, muchos dones de sanidades, sanidades para la piel, sanidades para lo otro, sanidades, por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, que es muy distinto a sanidades. El milagro es instantáneo, el milagro es creativo. Hay personas que le ha salido dedos de repente. Hay personas que una pierna se les tira igual que la otra si la tiene corta. Hay personas que el tumor desaparece milagrosamente. Hay personas que resucitan, ese es un milagro. La sanidad es diferente. La sanidad es más progresiva, más lenta. A otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, para saber cuándo algo viene del hombre, cuándo de Dios y cuándo del diablo. O sea, sabe diferenciar una cosa de la otra. A otros diversos géneros de lengua, lo que explicábamos ahorita. Hay lenguas humanas, lenguas de idiomas acá, y lenguas angelicales, lenguas espirituales. Ese es otro idioma que ya no lo entiende nadie acá abajo. Y por eso dice el apóstol, si alguno está acá abajo y está hablando en lenguas y no hay quien la interprete, mejor cállese. Porque si no hay intérprete, ¿a quién le importa eso? Si es como si alguien viniera acá hablando chino y nos predique a todo en chino aquí ahora mismo y nadie entiende nada. ¿De qué sirve que hable chino o que predique bonito si nadie está entendiéndole? A eso se refiere el apóstol. Entonces, cuando estamos hablando en lengua, en una congregación, y no hay interpretación, y todo el mundo empieza a hablar al mismo tiempo lengua, no hay interpretación, nadie está edificándose. O sea, la iglesia no se está edificando. Pero si hablas lenguas, en oración para ti se está edificando tu propio cuerpo. Tu propia vida se está edificando, porque es Dios contigo y tú con Dios. Solamente los dos, ¿ya? Entonces, esto es importante. Pero todas estas cosas hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Entonces, mire, todo lo que hace el Espíritu Santo, por eso es que Satanás tanto ha hecho para que ignoremos la llenura del Espíritu Santo y se predique menos de Él y se hable menos con Él y se tenga menos en cuenta. Y las señales y maravillas que el Espíritu Santo empezó a hacer en los apóstoles después que los llenó, fueron tan tremendas que todavía se siguen viendo en personas como tú y como yo, porque Él dijo hasta el fin del mundo, hasta que esto se acabe. Vamos a buscar Hechos 5:12. Dice así, Hechos 5, del 12 al 16, dice muchas señales y maravillas. Dice, y por la mano de los apóstoles, o sea, por la mano de ellos, ya no por la mano de Jesús, sino por la mano de los humanos, como tú y como yo, en este caso de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos juntos en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres. O sea, se congregaban muchos, se arrepentían muchos se salvaban cuando veían las señales y los prodigios de los apóstoles. Tanto así que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en la cama y lechos, para que cuando Pedro pasara, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, a muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mire, es tan grande el poder, es tan poderoso el que está dentro de ti y dentro de mí, que la gente sabía eso. Los de afuera, que no tenían esa llenura, sabían eso. Y dice la Biblia que sacaban a los enfermos. Yo me imagino, si lo trajemos a esta época, los sacaban de los hospitales, los sacaban de las clínicas, de los cuartos, los sacaban en las camas, en sus lechos, los sacaban y lo ponían en la orilla de la calle, porque sabían que por ahí iba a pasar el apóstol Pedro.
y para que la sombra, siquiera la sombra de Pedro, cuando pasara, cayera sobre ellos. Y sin Pedro tocarlo, sin orar por ellos, la mera sombra que caía sobre ellos, lo sanaba. ¿Por qué? Porque no era Pedro. ¿Quién era el que estaba dentro de Pedro? No eres tú ni soy yo, mi hermano, quien hace el milagro. No es tu presencia ni es mi presencia. Es la presencia del que está dentro de nosotros. Esto de la sombra, esto tiene un poder. De pronto lo vemos por encima, sí, pero si vamos a la realidad, una persona llena del Espíritu Santo se le siente a leguas. Se le siente. Una persona sabe cuando alguien tiene una energía, lo que llamamos acá comúnmente una energía negativa, o un aura le llaman. Eso que la gente llama aura, eso que la gente llama buena vibra, la Biblia le llama la llenura del Espíritu Santo. Que cuando una persona, ya sea niño, anciano, ya sea una persona de escasos recursos, un doctor, un científico, ya sea un pobre, un rico, pero que esté lleno del Espíritu Santo, llega a un lugar, algo pasa allí. Algo pasa. Algo pasa. La gente ve algo, a la gente se le ocurre confesarle pecado sin que esté uno preguntándole qué pecado tiene. Uno no anda preguntando qué pecado tiene. La gente empieza a confesar pecados. La gente empieza a desahogarse con uno, a contar cosas que ni los psicólogos de ellos saben. ¿Qué hace que esa persona exprese todo eso y se desahogue? La presencia del Espíritu Santo que está dentro de nosotros es lo que hace que la persona que está allá sienta que llegó una ayuda, que llegó una solución, que llegó una fuerza, que llegó algo diferente. También te darás cuenta y vas a observarlo de ahora en adelante. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo y llega a un negocio, empieza a llegar gente a comprar. Yo sí lo puedo observar. El negocio está vacío, no llega nadie. Llega un cristiano lleno del Espíritu Santo sin que diga, soy cristiano, sin Biblia en mano y sin un letrero en la espalda ni nada. Así nada más llega y empieza a comprar, a comerse un helado, a comprar. Y enseguida va llegando gente a comprar, a comprar, a comprar. ¿Qué está pasando ahí? La bendición va llegando por causa del que está adentro de nosotros. Cuando hablamos, la gente dice, ella tiene algo, él tiene algo. Y te buscan para que les hable. Te buscan para que tú los escuches. ¿Por qué te buscan? No es a ti, no es a mí. Están buscando el que está dentro. Y eso se puede entender solamente por el Espíritu. Por eso, el Señor, cuando mandó a los apóstoles, les dijo, vayan, saquen demonios, sáquenlo. O sea, ustedes, porque yo estoy adentro, ustedes son mi guante, ustedes son el guante del cirujano, del doctor, y yo soy la mano. Entonces, el Señor no hace nada si nosotros no actuamos. Así es. Si Dios quiere sanar a alguien, nosotros no oramos por los enfermos. Se queda ahí. Porque dice, yo les doy autoridad. Yo les doy autoridad. Vamos a buscar en Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Es bueno que hayan tomado todas estas notas, porque es que nosotros ignoramos mucho. Tenemos más religión que reino. Y por tener tanta religión y tantas cosas en la cabeza, menos reino, es que Satanás nos tiene contra los rines a veces. Tiene cristianos arrumados en el ring, dándole como en el boxeo se tiene al otro arrumado. ¿Por qué? Porque desconocemos todo esto. Mateo 28. 28, 18 dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada arriba en el cielo y abajo en la tierra. O sea, no se escapa nada. Toda potestad o poder se les fue dada a Jesús, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y él dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas estas cosas que yo les mando. Y en otro evangelio dice, bauticen, salven, resuciten muertos, limpien leprosos, levanten paralíticos, liberten a los endemoniados, háganlos libres,
Y estas señales seguirán, no se queda detenida. Hay mucha gente ignorante que no leen Biblia y son tan ignorantes que se ponen a montar mensajes en las redes sociales, haciéndose payasos, burlas. No saben nada de Biblia y la gente que no lee Biblia les cree a ellos cuando ellos dicen, los milagros y las señales no más eran para el tiempo de los apóstoles. Esa persona que escribe eso, hay que mandarlas a leer Biblia, hay que mandarlas a estudiar la Biblia, hay que mandarlas a buscar del Señor y que cierre la boca para que no hable tantas estupideces. Estas señales seguirán a los que creen. Puede seguir y no importa la edad. Él no mira las edades porque Joel capítulo 2 dice que en los postreros tiempos, en los postreros días, derramaré de mi espíritu, dice el Señor a través del profeta Joel, sobre toda carne. Toda carne. Eso no mire si es blanca, si es negro, si es amarillo, si es indígena, si es afro, si es inglesa, sobre toda carne. Sobre vuestros hijos y vuestras hijas. No solamente sobre el varón, porque también dicen las mujeres no pueden predicar. Y los mismos cristianos atacando a las mujeres, cristianos evangélicos atacando a las mujeres, que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede ser pastora, el mismo diablo usando a ellos. Y la Biblia dice en Joel que este Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas. Ellos profetizarán. Los ancianos soñarán sueños. Los jóvenes verán visiones. Es un despertar. Y ese despertar se cumplió cuando Jesús dijo, sean todos llenos del Espíritu Santo. Ya se cumplió. Jesús fue el cumplimiento de esa profecía y se sigue cumpliendo ahora más porque se está multiplicando. Por eso tú y yo no nos podemos quedar con esto adentro guardado, con cortinas puestas. Tenemos que ir y orar a los enfermos. Yo vivo en el centro de Santa Marta y ahí todo es negocio, todo es negocio. Y yo entro a los lugares donde están los negocios de ropa y a mí no me importa ponerle la mano encima al dueño del negocio ahí, no me importa que me estén oyendo los clientes, porque me cuentan sus problemas. Bueno, no a mí, al Espíritu Santo que está dentro de mí. Me lo cuentan y yo le pongo la mano y empiezo a reprender y empiezo a orar. Y ellos con los ojos así como asustados y a mí no me importa, yo los oro. Al cabo ratico ven el milagro. Y no me importa si están en la calle, si están en una esquina, si están pasando los carros, a mí no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque el Espíritu Santo no tiene límites y ellos ven los milagros. Y estamos haciendo la obra del Señor. Así, mis hermanos, que tú mismo ponte la mano encima y reprende esa enfermedad que no es tuya. El médico te dijo que era tuya cuando el diablo lo usó. Pero el Señor dijo que Él llevó tu enfermedad, llevó mi enfermedad. Él llevó nuestras dolencias. Él llevó todo el castigo que merecíamos. Y si hay gente que dice, no, es que eso es un castigo por los ancestros, por los antepasados, esa es una herencia, el Señor dijo, yo llevé todo eso ya. ¿Por qué escarbar? Yo encontré una mujer que anda escarbando con unos psicólogos expertos en escarbar muertos viejos. Entonces anda con un poco de libros y le paga a ese psicólogo, le paga una cantidad de plata por cada consulta para que él empiece a hacerle como un escarbe, esculcar desde los ancestros y tu tatarabuelo y tu abuelo y no sé qué. Yo nunca vi a Jesús haciendo eso, ni a los apóstoles. Nunca. Lea la Biblia del Génesis al Apocalipsis, nunca va a encontrar a Jesús con la mujer del flujo de sangre, que ya había gastado todo, y ella dijo, si tan solamente tocara su manto. No dijo, oye mujer, ¿no será que tú tienes una maldición echada por tu mamá, por tu papá, por tu abuela? No, él ni la escuchó, o sea, se sanó sola cuando ella dijo, si tan solo tocara su manto, enseguida se secó el flujo de sangre. Y ella le contó toda la verdad. Y el Señor la sanó enseguida. La mujer que fue a Jesús, que era cananea, y dijo, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Ella ni merecía siquiera ese milagro porque no era judía. Y el Señor le dijo, tu fe es grande, mujer, hágase como tú quieras. Entonces, mi hermano, estamos llevando a la gente a escarbar
muertos viejos y viejos y viejos y viejos, y estamos dejando el Evangelio, el Espíritu Santo, la tarea de Él la estamos dejando en un lado. Esto es fuerte, esto es duro, porque estoy contradiciendo a muchos creyentes, muchos cristianos, que se la pasan toda la vida en sanidad interior. Toda la vida en sanidad interior. Y el Espíritu Santo esperando hace rato que le den el lugar de Él. Él transforma a la gente en un día. A Pedro lo transformó en un día. Al apóstol Pablo, a todos los transformó en un día. Los hizo nacer de nuevo. De nuevo. Dijo, si no naces de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y solamente se nace de nuevo con el Espíritu Santo. Él es el único que puede hacer que una persona sea transformada. Porque coge la carne y la esclaviza, la carne que está allí. Y empieza él a dar frutos. Frutos. Empieza a sentir gozo. Empieza a sentir paz. Empieza a sentir armonía. Empieza a sentir sanidad. La culpa se va. ¿Por qué se va toda esa culpa? Porque el Señor dijo, yo perdono todos tus pecados, todos. Yo encontré una mujer una vez en una universidad donde yo trabajaba. Ella era gruesa, una morena alta, gruesa, que yo me veía chiquitica delante de ella. Y de repente yo dejé de verla, como unos 3 meses, pensé que la habían echado de la universidad, y la encuentro como un esqueleto. Flaquita, que parece que tuviera cáncer, que tuviera sida, y a mí me dio mucho pesar verla. Y le dije, ¿cómo estás? No te había visto hace rato. Me dijo, me estoy muriendo. Y le pregunté, ¿qué te dijo el médico? ¿Qué enfermedad tiene? Y me dijo, no estoy enferma, sino que yo salí embarazada de mi novio. Él me embarazó y cuando supo que yo estaba embarazada, me dijo que yo tenía que sacarme esa cosa porque él no iba a responder con otro pelado. Y acá en la universidad, si yo salgo embarazada, no puedo bailar, porque el trabajo de ella era bailar. Era profesora de baile. Y bailes de salsa, donde no es quietico, entonces la barriga le iba a estorbar. Ya aparte de eso, ella tenía 3 hijos. Con eso sería el 4. Entonces ella le hizo caso al supuesto novio y se sacó el bebé. Cuando se sacó el bebé se sintió tan mal de haber matado a esa criatura que fue a su iglesia donde el cura. Cuando el cura la escuchó, el cura dijo, eres una asesina y yo te excomulgo de la Santa Madre Iglesia Católica. Te excomulgo. Queda fuera del reino. Y con esas palabras ya bastaba. Ella ya no podía rezar, ya no podía orar, ya no podía ir a misa porque estaba excomulgada de una autoridad, una persona que tiene autoridad aquí ante los hombres, pues ante Dios no. Porque la autoridad espiritual la tiene el Espíritu Santo, que tiene la última palabra. Y yo la cogí con la Biblia, todos los pasajes que la Biblia habla del perdón de pecados, si fueran rojos como la sangre, como la grana, serán blancos. Y yo lo profundo en la mar los entierre, más nunca lo trae a memoria. Así, mi hermano, cuando alguien te diga, tú tienes un pecado viejo, y ya tú eres cristiano y te convertiste, y tienes pecado viejo y comienzas a sacar muertos viejos, reprende lo que no es Dios, no es el Espíritu Santo, es el mismo diablo que dice la Biblia en el Apocalipsis, que juzgaba y acusaba día y noche a los hijos de Dios. Todos los días, lee el Apocalipsis para que veas. Todos los días, día y noche los acusaba, sacándole muertos viejos, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Y la gente te lo recuerda, y están las fotos, y están las evidencias. Lo que tú tienes que decir es, mira diablo, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ahora el que vive en mí es el Espíritu Santo y Él renovó todas las cosas y Él me limpió y ahora tengo los frutos de Él, ya me perdonó, soy nueva criatura, estoy haciendo las cosas bien hechas ahora y Él ya no tiene por qué sacarme muerto viejo, ni Dios me va a condenar por ninguno de esos pecados viejos. Entonces, cuando uno entiende eso, empieza a ejercer los dones del Espíritu Santo con libertad. Empieza a sanar enfermo, empieza a proclamarse sano, empieza a levantarse con derecho, con autoridad, porque dice, yo les doy toda autoridad a ustedes. ¿Cuál? La mía, dice Jesús. La que el Padre me dio a mí, yo se las doy a ustedes. Y así como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes.
y ustedes van a hacer cosas incluso mayores que las mías, porque yo voy al Padre. Entonces, hoy ese Espíritu Santo está dentro de ti, está dentro de mí, y Él pide que se le dé el lugar para el cual ha sido puesto allá adentro, dentro de nosotros. El lugar. Sacrificando la carne, no dándole gusto, no siendo adúltero. Adúltero es creer en Dios y creer en el diablo, hacer las obras de la carne y las obras del Espíritu al mismo tiempo. A eso le llama la Biblia almas adúlteras. Vamos a enfocarnos en lo que fuimos diseñados, en el templo del Espíritu Santo, donde el que está sentado es nada más y nada menos que el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar para que ese Espíritu Santo empecemos a darle el valor y el lugar que se merece y empezar a hablar como hablar a Él y a poner las manos sobre los enfermos y a declarar bendición, a declarar sanidad, a declarar liberación. No porque tenemos el poder nosotros, sino por el que está dentro de nosotros. El poder que está dentro de nosotros es el que tenemos que actuar, activar. Por eso, cuando Moisés estaba sacando al pueblo de Israel y empezó también a clamar, a orar, porque el pueblo lo iba a asesinar a piedra y Faraón venía encima también a atraparlo. Él empezó a clamar y Jehová le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Actúa. En otras palabras, ¿yo estoy de payaso ahí o qué? Yo estoy contigo. Hazlo tú. Y el Señor también te dice: si tienes el Espíritu Santo, ¿por qué andas como indigente? ¿Por qué andas sin autoridad? Si estás investido, si tienes toda autoridad, si tienes todo el poder, ¿por qué actúas como siervo, como indigente, como habitante de calle, esperando que caigan las limosnas para que alguien le dé una moneda? ¿Por qué? Has pasado toda la vida esperando algo que tú mismo puedes activar con el poder y la autoridad. Es más, el mismo Espíritu Santo, si Él no quiere hacerlo, te lo va a mostrar. A mí una vez me mostró la muerte de mi mamá. Primero me dijo: tu mamá va a morir. Bueno, no me dijo tu mamá, me dijo una prueba fuerte te viene. Después le dije: Señor, muéstrame cuál es la prueba. Muéstrame, Espíritu Santo. Y me mostró que era la muerte de mi mamá. Y lo vi tan clarito que parecía verdad. Ese sueño parecía verdad. Y yo me desperté, como dormíamos juntas, yo me desperté gritando y la empujaba duro, la golpeaba así: mamá, mamá, usted está viva. Y me metió un grito y me metió un puño. Es que ni dormida me echó una mala palabra. Ni dormida me dejas descansar. ¿Qué te pasó? Yo, no, nada, ya sé que está viva. Claro que estoy viva. Y al otro día me fui para una finca. Hice 7 días de ayuno, de seguido, por la salvación de mi madre. El Señor me dijo: predícale porque me la voy a llevar de todas maneras. O sea, sí me escuchó, sí fue una respuesta, pero no para dejarla viva, sino para salvarla y llevársela. De tal manera que yo apenas levanté el ayuno con esa palabra que me habló, yo vine, le prediqué. No le prediqué el mismo día, al otro día le dio el infarto, murió inmediatamente. Le puse la mano, reprendí, ella volvió en sí otra vez, el alma le volvió al cuerpo. Entonces fue cuando yo le prediqué, recibió al Señor en su corazón, alabó a Dios en medio de su agonía y después se murió. Pero Dios sí me respondió, lo que me dijo fue: me la voy a llevar de todas maneras. Entonces, mi hermano, no podemos tampoco pretender que Dios va a hacer las cosas siempre a nuestra manera, porque el Padre nuestro dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Y muchas veces la voluntad de Dios es en contra de la de nosotros. En algunas veces Dios nos complace y hace nuestra voluntad, como le dijo a la mujer cananea: mujer, hágase como tú quieres. Pero en otras veces le contesta como a Jesús, con un silencio, y no pasó la copa. Acabando de orar, dentro de poquitos minutos lo arrestaron y murió. Era necesario. La respuesta fue: vas a morir. Sí te escuché, pero vas a morir. Y hay respuesta que Dios te está mandando
que no siempre te va a dar gusto a ti, sino la voluntad de Él que está por encima de la nuestra. Y es por eso que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos da el espíritu de discernimiento para saber cuándo el Padre quiere y cuándo no quiere. Cuándo es el tiempo de Dios y cuándo no. Dónde Dios quiere y dónde no, porque Él nos guía a toda verdad. Vamos a orar al Espíritu Santo que nos ayude para darle ese lugar que Él merece. Porque lo hemos ignorado tanto por andar en nuestros propios deseos, nuestros propios gustos. Por eso es que nos hemos reventado todo. Por eso es que nos hemos caído, nos hemos tropezado. Por eso es que sufrimos tanto. ¿Por qué? Porque hacemos a nuestra manera. Y Él allá adentro, en su templo, que somos nosotros, esperando que se le dé el lugar, el respeto, para Él entonces hacer el trabajo para el cual es puesto allá adentro. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Ahora rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, tome todo el espacio que es nuestro templo, porque tú destruiste el templo de Salomón. Tú dijiste, será destruido este templo, y permitiste que otros humanos lo destruyeran, porque tú dijiste que tú eras el verdadero templo, donde habitaría el Espíritu, y te levantaste en un templo nuevo. Y luego dijiste que nosotros seríamos el templo del Espíritu Santo. ¿O acaso ignoramos, como dice tu palabra, que somos el templo del Espíritu Santo? Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a sacrificar las obras de la carne. Todo ese deseo pecaminoso y carnal que lucha y batalla contra las cosas del Espíritu, sean vencidas, sean esclavizadas, sean sacrificadas, y que podamos dar paso a los frutos del Espíritu Santo. Que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten cuando nosotros, Señor, te demos esa libertad. Hoy pedimos que tú tomes nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, nuestros pensamientos. Toma todo lo que somos, Espíritu Santo. Guíanos a toda verdad y perdónanos por haberte tenido ignorado. Aunque sabemos que somos tu templo, no lo hemos tratado como tal. Lo hemos descuidado. Lo hemos descuidado y hemos hecho a la manera que hemos escuchado de otros humanos, de otros que han dicho es así y es acá y es por aquí, pero no vamos a la palabra, que es la espada del Espíritu. No vamos a tu palabra, no vamos a esa intimidad contigo, esa comunión íntima contigo, para que tú nos reveles en lo secreto, para que tú nos reveles los misterios del reino y poder saber cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo. Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo se manifieste cada día y nos llene de la cabeza hasta la planta de los pies, que no quede nada, Señor, sin ser saturado por tu Espíritu Santo, y que nos ayude a tenerte en cuenta, porque toda persona ignorada se aburre y se va. No queremos que se vaya. No queremos ignorarlo como ignoró Sansón al Espíritu Santo, y ni cuenta se dio a qué hora se le fue. Estaba tan acostumbrado a ignorarlo que no se dio cuenta a qué hora se le fue el Espíritu Santo. No permita que nos pase como a Sansón, sino que tengamos en cuenta que Él duerme con nosotros, va donde entremos nosotros, ve lo que hacemos, escucha lo que hablamos, ve lo que estamos viendo, lee la mente y el pensamiento. Nada se escapa delante de Él. Ayúdanos a tener esto en cuenta para mantenernos en santidad, para mantenernos en comunión y para que podamos, Señor, hacer la obra tuya perfectamente, sin estorbo, sin limitaciones. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Con esta palabra voy a orar por todos los enfermos, todos los que tienen problemas, con la autoridad del Espíritu Santo, y envío la palabra en el nombre de Jesús a cada persona que está enferma, cada persona que tiene dolencia, en el nombre de Jesucristo. Cada persona ponga su mano en el lugar afectado, porque el Espíritu Santo está activando su poder, sus dones.
sus señales y maravillas, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Él está en todas partes, porque Él es omnipresente, porque Él es omnisciente, porque Él es omnipotente. Ahora en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va, toda enfermedad se va. Hay sanidades, Señor, que son diversas. Tu palabra dice que son diversos dones de sanidades. Sanidades, Señor, que se empiezan ahora a activar en el órgano que está afectado, en el hígado, en el estómago, el páncreas, corazón, riñón, ovarios, útero, pulmones, glándulas, ojos, cerebro. Tú tienes poder, Señor. Tu mano poderosa tiene el poder para hacerlo. Milagros, Señor, opera milagros. Opera milagros, desaparecen tumores, desaparecen problemas psiquiátricos, problemas en las neuronas, problemas en los huesos, problemas en la sangre, en la piel, problemas en cada órgano del cuerpo, problemas en la visión. En el nombre de Jesús, opera milagro. Espíritu Santo está operando milagro. El Espíritu Santo está activo, se le ha dado el lugar que Él merece y para el cual es puesto, para que el reino de los cielos se extienda y para que muchos crean y se añadan a la salvación, al reino de los cielos. Señor, gracias por las sanidades, gracias por los milagros. Mira, Señor, los que están siendo afligidos, los que están siendo perturbados, los que están siendo atormentados, los que no pueden dormir, los que se sienten agotados, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús se han sanado. Señor, los que tienen crisis financiera, los que han perdido todo, los que no han ganado nada, los que han sufrido pérdidas por fuerzas espirituales de hechicería, de brujería, que han venido en contra para destruir la finanza, para destruir la salud, para destruir familias. En el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo empieza a poner todo en orden. Para Él nada es imposible. Él pone en orden todas las cosas. Así como en el Génesis dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y todo por la palabra fue puesto en orden. Separó lo seco de lo seco, las aguas de las aguas, todo lo puso en su orden. Ahora ese mismo Espíritu Santo está poniendo todo en orden en el nombre de Jesucristo y se ha puesto en orden. Toda obra de Dios sea activada en las casas y toda finanza sea sanada, toda economía sea sanada, toda puerta que ha estado cerrada se abre en el nombre de Jesús. A nivel nacional e internacional se abren esas puertas que han estado cerradas, se caen esas barreras que han estado allí impidiendo el avance en el nombre de Jesús. Esos ríos que no dejan pasar ahora mismo se abren, así como pasó Israel por el río y también pasó por el mar y se abrió porque el Espíritu Santo estaba con estos líderes, estaba con Josué, estaba con Moisés y las aguas se abrieron y se abrió y pasaron en seco. Ahora, Señor, permite que tu pueblo pase ese río de dificultad, ese río de escasez, ese río de enfermedad, ese río de problemas, ese río de crisis, ese río que no deja avanzar, se abre en el nombre de Jesús y pasen, porque el Espíritu Santo ha sacado su espada, su Espíritu Santo se ha activado. El Espíritu Santo de Dios no tiene límite, no tiene barrera, no tiene frontera. Él está activo en todas partes del mundo y la oración está llegando al trono de la gracia. Por tanto, el Espíritu de Dios se está moviendo y están recibiendo. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe para que tengan los dones del Espíritu Santo. Recibe para que también tenga los frutos del Espíritu Santo, que son más importantes incluso que los dones. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a empezar a hacer. Gracias por el progreso que vas llevando en cada vida. Gracias por la llenura de cada persona que está escuchando. La llenura plena de tu Espíritu para sanar enfermos ellos mismos, para liberar, para rescatar, para levantar, para fortalecer, porque ya no serán ellos, sino tú a través de ellos. Así como por la mano de los apóstoles, tú hacías muchos milagros. Ahora por la mano de tus hijos y de tus hijas, no importa la edad, no importa el estrato, no importa el nivel económico, el nivel social o el nivel educativo, por la mano de ellos y de ellas, Señor, tu Espíritu Santo sigue obrando milagros y señales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.